El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, vamos a volver al proyecto de ley transformado en ley de la República de las 40 horas semanales. Como se ha dicho, es un proyecto que se venía discutiendo durante varios años. Yo mismo recuerdo haber entrevistado acá, cuando era presidenta de la Comisión de Trabajo, a nuestra entrevistada, a la diputada por el Distrito 13, que incluye a varias comunas del sur de la región metropolitana, Gael Yeomans. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Bien, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, diputada, ¿con qué sabor se queda? Porque este ha sido un trámite largo, con cambios de circunstancias, con negociaciones. Si uno lo pudiera mirar así como más en perspectiva, ¿no? ¿Qué reflexiones se le vienen a la cabeza? Bueno, en realidad eh, me parece que para nosotros ha sido también todo un proceso el poder llegar a que las 40 horas sean ley, ¿cierto? Uno piensa y recuerda lo que fue el trámite legislativo, los obstáculos que se tuvo que pasar, una mirada política sesgada, ¿cierto? Que estuvo imperante en ese momento por parte del gobierno de Sebastián Piñera, eh, y que hoy por hoy ver, ¿cierto?, que el proyecto de ley logra ser aprobado por también parlamentarios de ese mundo, que en principio no estaban de acuerdo, ¿cierto?, con la reducción de jornada laboral. Eh, Sin duda que a mi juicio es un avance también en términos de sentido común, ¿cierto? De cómo va avanzando las ideas, que poder garantizar derechos sociales no va en contra, ¿cierto?, de la productividad de las empresas. Ujú. Y así es relevante que logremos en otras materias poder seguir avanzando. Sí, de alguna manera aquí se instala una hipótesis respecto a cuál puede ser el modus operandi, diputada. La ministra Jara ha hecho mucho énfasis en esto, en que parece ser que la única vía posible para llegar a acuerdos sobre mejores políticas sociales es a través de amplios consensos. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto también? Porque esto en su momento fue un caballito de batalla, fue un tema de confrontación, pero también porque en todo proceso hay que negociar y hay que ceder, po. Claro, o sea, mira, el proyecto que sale de la Cámara de Diputados de todas formas contenía una indicación que en su momento nosotros, ¿cierto?, desde el ámbito más político, rechazamos, que era una indicación que se aprobó y que entonces fue con el informe de la Cámara hacia el Senado, que era darle eh, mayor flexibilidad a la jornada laboral, promediando de manera bimensual y trimestral eh, la jornada laboral y sin topes máximos. Era una cosa bien compleja, ¿cierto?, que iba a tener Ujú. en la práctica, no iba a ser efectiva la garantía de reducir la jornada laboral a 40 horas. Y por lo mismo, partimos con ese informe, ¿cierto? La discusión con la derecha. La derecha en el Senado presentó otra indicación que sí establecía un tope máximo, pero que era en el fondo con la idea de tener bolsas de jornadas laborales, de horas, unas bolsas de horas, eh, con un tope de 52 horas máximo, y eso lógicamente que también no era garantizar la reducción de jornada efectiva. Eh, Así que ha sido complejo, pero más que nada yo lo que veo de la posición que tiene la ministra y Ujú. la posición en realidad a la que nos llevan a tener es porque tampoco tenemos, o sea, nosotros somos minoría en el Congreso, y hay que partir de la base de que tenemos, cierto, esa realidad. Tenemos que ir a conseguir votación, y para eso se necesitan también consensos más amplios. Por otro lado, por parte, ¿cierto?, de
lograr que el mundo empresarial también se haga parte de esta visión, creo que es muy relevante lo práctico, porque lo práctico es distinto también muchas veces a que uno pueda leer el contenido de la ley, ¿cierto? En Mm, la práctica, a veces mira, hay denuncias, ¿cierto?, sobre vulneración de jornada laboral. Esto va a ser todo un tema que va a tener que ver la Dirección del Trabajo, pero sí es relevante que el mundo empresarial, sobre todo del mundo del gran empresariado, cambie un poquito la lógica de ver que los avances en los derechos de los trabajadores también le va a permitir a ellos poder contar con mayor productividad. ujú. Y hay estudios, por ejemplo, respecto a la reducción de jornada. Sí. Diputada, bueno, usted representa el distrito 13, ¿ah? Distrito que por esas casualidades de la vida a este entrevistador conoce bien. De hecho, es el distrito donde voto. Entonces, bueno, me toca saber que por lo general los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de este distrito no están dentro del distrito, ¿no? Y esto ocurre probablemente con la mayoría de los habitantes de la región metropolitana, y estoy pensando también en las ciudades grandes. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque en esos casos sabemos bien que el tiempo que demoran las personas para trabajar excede muy largamente a la jornada, ya sea esta de 45 o de 40. En algunos casos se levantan muy temprano para alcanzar a llegar a lugares donde se trabaja, que a veces están, por decir algo, en Las Condes, en Providencia, en Vitacura y así sucesivamente. Bueno, ¿qué le podría decir a esas personas que pueden ser o no del Distrito 13? Lo pongo más bien como ejemplo, para ya hablar concretamente respecto a cómo podría llegar a cambiar la vida para bien con la aprobación de una ley como esta. Bueno, lo primero es que, como conversábamos, se reduce la jornada laboral a 40 horas de manera efectiva. ¿Eso qué implica? Que en 4 semanas seguidas, el promedio de la jornada laboral tiene que ser por semana de 40 horas. Hay que conseguir, ¿cierto?, ese promedio. Y lo digo de esa forma porque la jornada va a funcionar de tal manera que algunas veces, por ejemplo, si es que se quiere llegar a un acuerdo por parte del sindicato de donde uno está trabajando con el empleador, de poder hacer modificaciones a esa jornada laboral, de alguna semana salir, por ejemplo, más tarde para que en la siguiente poder salir más temprano. Estoy pensando en el clásico ejemplo, ¿cierto? De a veces lo que ocurre en algunos empleos, ¿cierto? A propósito de ciertas fechas que son quizás en donde más necesitan poder tener a disposición su propio trabajo, pero eso implica entonces que la siguiente semana tiene que ser compensado y las 4 semanas seguidas el promedio tiene que ser de 40 horas. Por otra parte, y eso tiene que ser producto de una negociación entre sindicatos y su empleador. Ujú. Lo otro que también me parece súper positivo es que, pucha, a veces uno necesita ir a dejar a los hijos o ir a buscarlos en la tarde. Hay un bloque de horario Ujú. que es de protección de corresponsabilidad, que va a permitir a quienes tienen, cierto, que hacer ese tipo de labores de cuidado poder disponer ya sea de la primera hora antes de entrar, cuando comienza la jornada laboral, o de la última. Es decir, llego una hora más tarde hasta una hora más tarde y le compenso con el horario de salida. Ujú. Sí. Eh, Así que tiene distintos elementos esta reducción de jornada laboral. También hay un tema que yo sé que afecta harto, que es con el artículo 22, inciso segundo, que me han preguntado harto, por eso a propósito yo lo puedo preguntar. Esto Se está adelantando a la siguiente pregunta, diputada, pero está muy bien. a Adelante. full. Sí. Eh, no, que el 22, inciso segundo, ¿cierto?, establece esta jornada que, digámoslo entre comillas, no tiene una definición, sino que uno está a disposición, ¿cierto? El trabajador, trabajadora está a disposición de lo que necesita por la naturaleza del trabajo,
el mismo empleo. Entonces no tenía una jornada laboral establecida. Eso le pasa, por ejemplo, a los medios de comunicación, eh, a quienes, bueno, no sé, ahí depende del tipo de trabajo, pero más o menos hacia allá va dirigida este artículo. Y ahí se hace una modificación en el sentido de que lo que se va a permitir es que primero se reduce todo este apartado gigante que hay de posibilidades que te dicen, mira, según la naturaleza del trabajo, y lo meten en este paquete. Ujú. Ahora establece un poco más fijo, es decir, para aquellos que se dedican a labores de gerencia, administrativo, que por la naturaleza de sus funciones no tienen un jefe directo. Hacia ellos va ahora reducido, ¿cierto?, este artículo. Y si hay penumbra, si es que el empleador dice, no, no, pero tú en realidad no tienes, o la persona a la que tú le estás haciendo el trabajo, ¿cierto?, tú no Ujú. tienes yo no tengo una relación de jefatura contigo, es la dirección del trabajo la que lo va a establecer. Eh, Sí, ahí diputada, porque bueno, obviamente hemos recogido todos los aspectos positivos que tiene la ley, pero también hemos recogido esas opiniones de las cuales usted se hacía cargo incluso antes de mi pregunta, ¿no? Bueno, por mencionar algunas cosas, algunos, Gonzalo Durán de la Fundación Sol, profesor José Luis Ugarte de la Universidad Diego Portales, el profesor Gamonal de la Universidad Adolfo Ibáñez, en fin, y también algún sector del movimiento sindical. Pero bueno, para resumir, yo diría que son dos o tres cosas, ¿ah? Primero, esto de poder interrumpir jornada, que en la práctica es formalmente un tiempo libre, pero hace que el momento de inicio y el momento de término de la jornada pueda llegar a ser mucho más de 45 horas. Y en segundo lugar, el tema de las asimetrías de poder, ¿no? Porque si bien el espíritu de la ley habla de un acuerdo, obviamente es un acuerdo que se da en condiciones de subordinación y dependencia entre uno y otro, o entre una y otra. Respecto a estos dos asuntos que son los que más preocupan, todo esto además bajo el marco de que esta es una ley que podría, en nombre de una buena intención, abrirle la puerta a la flexibilidad laboral. ¿Qué se podría decir? bueno, mira, yo respecto a los horarios, a los horarios, ¿cierto?, de jornada para el objetivo de la corresponsabilidad, yo más bien creo que es importante hacerse cargo de que las labores de cuidado son parte de la vida que tienen los trabajadores y trabajadoras. Y por lo mismo, el poder disponer, ¿cierto?, de una hora que se corre, entonces por lo mismo no va a ser una jornada que eh, se vaya a ampliar, ¿cierto?, en el promedio de las 4 semanas a más de 40 horas, Ujú, promediando en esa lógica. Entonces no se ve vulnerado, ¿cierto?, el principio. Eh, y por otra parte, respecto, ¿cierto?, a las inquietudes en la negociación, ¿cierto?, en la conversación con el empleador para establecer estos pactos, ¿cierto?, de jornada. Lo primero, que parto de la base de lo que señalé al inicio. El promedio de las 4 semanas seguidas es reducir a la jornada de 40 horas. Es decir, si se acuerda, por ejemplo, que en una semana se va a trabajar 45, eh, además la siguiente no puede ser más de 40 horas tampoco. Por lo tanto, se va a tener que trabajar eh, promediando, ¿cierto?, que al final de las 4 semanas igual se logre hacer las 40 horas. Por lo tanto, se va a tener que trabajar menos de 40 horas la siguiente ujú, semana si es que trabaja 5 horas más ujú, promedio. ujú, Entonces, al final igual se garantiza, aún pactando estas jornadas diferentes, se garantiza que en 4 semanas tú no puedes pasar de las 40 horas. ujú. Eh, entonces no va a haber que en 4 semanas tengamos promedios más altos que las 40 horas. Así que eso es una garantía que tienen todos los trabajadores aún pactando esta flexibilidad. Ujú. Por otra parte, mira, efectivamente tenemos organización sindical que le falta todavía potenciarse. Hay temas pendientes que de hecho se están trabajando, como la negociación colectiva por rama, que es parte también de la agenda que se va a promover. Ahora yo creo que en este tema es importante darle más facultades, darle más atribuciones a los sindicatos,
porque eso también potencia su rol frente al empleador. El poder que se pueda tener de negociación se va adquiriendo también en la práctica. Eh, y para eso se necesita también que asuma más responsabilidad en las negociaciones que se tienen. Por otra parte, yo estoy consciente de niveles de denuncia que ya existen respecto al incumplimiento de jornada laboral. Para eso se necesita que la Dirección del Trabajo asuma un rol bien presente respecto a el cumplimiento de esta ley. Y en eso al menos la ministra también fue bien clara el día de ayer y nosotros como parlamentarios lógicamente también vamos a estar atentos a que la ley se cumpla, es decir, que el promedio de las jornadas laborales sean 40 horas. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Gael Yeomans. Diputada, para finalizar, le quería hacer una pregunta de carácter más político, ¿ah? A veces el gobierno, o muchas veces el gobierno durante este año y mes que lleva, bueno, de hecho ayer cumplió un año y un mes, ha hecho cosas a las cuales eventualmente le podría sacar partido de carácter político, ¿no? No quiero alargarme mucho, pero pienso en todos los avances en política exterior, Escazú, el liderazgo que asumió respecto al tema de Nicaragua, y sin embargo la Cancillería terminó arrinconada y descabezada, ¿no? Pienso en el modo en que fue bien recibida la labor del gobierno durante los incendios en el verano, no duró mucho. Este es un ejemplo de una noticia que más allá de las aprehensiones que hemos comentado, el gobierno podría reivindicar, pero da la impresión que en general estas buenas noticias no terminan permitirle al gobierno lograr imponer una agenda que le sea favorable, ¿no? Ya aparece haciéndose cargo de agendas que le son desfavorables. ¿Qué reflexión de carácter más político podría hacer respecto a esto? Si es que comparte mi planteamiento, pero si no, lo que realmente importa es su reflexión sobre este asunto. Bueno, efectivamente, las coyunturas y también la posición política, ¿cierto?, del resto del arco para un gobierno que no tiene mayoría, sino que es minoría en el Congreso, te va marcando parte de tu agenda. El tema es que hay procesos de cambio y derechos sociales que están pendientes por tanto tiempo, pero que no pueden dejarse pendientes aún con una coyuntura tan compleja como la que se está viviendo, ¿cierto? En materia de seguridad, bueno, de todo lo que hemos discutido en el último tiempo. En eso yo al menos creo que me quedo, ¿cierto?, con la expresión que usó la ministra Vallejo, de que hay que aprender a masticar chicle y caminar a la vez, ¿cierto? A Ujú. mm, poder impulsar de todas formas una agenda que permita ir avanzando en garantía de derechos. Yo en ese sentido celebro además lo que sucede el día de ayer, ¿cierto? Que fue en gran parte producto del empuje que tuvo la ministra Jara respecto al proyecto de ley y bueno, y toda la historia pasada, porque lógicamente el proyecto también avanza más rápido cuando eh, hay un sentido común por fuera del Congreso que lo apoya, que lo respalda y que por lo tanto se hace más caro, ¿cierto? El costo sube para los parlamentarios y parlamentarias a la hora de no aprobar o de no respaldar proyectos que son de un sentido social eh, tan evidentes como la reducción de jornada laboral a 40 horas. Pero en eso mismo hay otras cosas más que avanzar y que son reformas estructurales. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma de pensiones o cuando hablamos de una reforma tributaria, ¿cierto? Para poder financiar también gasto público, incluso incorporando este elemento de Ujú. seguridad. Eh, pero ahí yo creo que falta también no diría que es un tema del gobierno, porque una agenda así no solo puede ser responsabilidad del gobierno. Yo creo que hay una alianza política que necesita poder tener mayor coordinación y también mayor decisión a la hora de empujar una agenda de transformaciones. Y esa no solo puede ser tarea del gobierno, tiene que ser una tarea compartida, ¿cierto?, de quienes somos parte de la alianza del gobierno.
Bueno, hemos conversado esta mañana con la diputada de Convergencia Social por el Distrito 13, Región Metropolitana, Gael Yeomans. Diputada, como siempre, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Ahí estaba la diputada Yeomans. Bueno, son las 8:34. Vamos a hacer un breve alto y ya viene el panel de conversación. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile.